Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del fascinante tema de las investigaciones de narcotráfico a nivel alto y estamos hablando del uso de una de las herramientas más importantes dentro de una investigación, que es el uso de el testigo protegido, o mejor conocido en el ambiente más común, de los informantes. Y hemos en los videos anteriores hemos hecho un análisis de distintos tipos de informante. Hablábamos del informante que era un delincuente y que de pronto se convierte, por razones que se quiere beneficiar él, de ser un informante para reducir su condena, su pena, o la posibilidad de que lo arresten incluso. Y luego hablamos del informante del ciudadano, que no tiene nada que ver, que no tiene ninguna intención de beneficiarse, simplemente colabora con buena información y provee buena información. Y luego después, en el video anterior, si recuerda, si tuvieron la oportunidad de verlo, y si no lo vieron, se lo recomiendo, hablamos del ese tipo de informante, que es el informante emocional, el informante muy personal. Es muy peligroso porque suele ser un hombre o una mujer muy apegados a los jefes, alguien que tuvo una relación personal y que ya por las cosas que suceden en la vida no son ya parte de ese círculo íntimo de la persona, y algunos como venganza deciden acudir a la justicia y proveer información. Y le digo, esto último ha ocurrido muchísimo, incluso en crímenes que han pasado mucho tiempo antes de que se dieran a la luz, y ocurren que muchos años después de que el crimen ocurrió, la pareja de esta persona, que ya no es parte de esto, decide vengarse por la razón que sea, decide vengarse y proveer información. Y luego empezamos a hablar de posiblemente el más controversial de todos los tipos de informante, que es lo que yo le llamo el informante mercenario, el informante que hace su trabajo, que informa, colecciona información, colecta información, la categoriza y la ve, y luego la trae a las agencias de investigación. Particularmente aquí en Estados Unidos se utiliza mucho eso. No es una cosa muy común que la hacemos nosotros en nuestros países por una razón financiera, una razón económica. O sea, mucha gente en Latinoamérica las policías no tienen presupuesto, ni mucho menos la justicia, para poder manejar ese tipo de situaciones, y también porque la ley no se lo permite, obviamente. Pero es una herramienta muy efectiva, y aquí en Estados Unidos particularmente, cuando alguien tiene una excelente información y comprueba que así lo es, alguien que consigue, es digamos beneficiado, es pagado por esa información. Y le digo, ya lo voy a profundizar ese detalle. Ahora, les comentaba que hay este tipo de informante. Es un informante que tiene un doble filo. Es un informante bueno en muchas cosas, pero puede ser también extremadamente peligroso y extremadamente comprometedor. ¿Por qué? Porque, como le dije, estamos hablando de una persona que colecta, recibe y luego vende información. Y cuando usted tiene este tipo de comportamiento en un ser humano, a veces, no siempre, le digo, hay de todo tipo. A veces hay algunos que tienden a exagerar, algunos que tienden a inventar, algunos incluso, le voy a dar un extremo, que son enviados por los mismos carteles, por los mismos narcos, para que provean información, ya sea para desmentir o disminuir o tratar de desviar una investigación, o también provean muy buena información sobre cargamentos, sobre asesinatos, sobre comportamientos, sobre corrupción, sobre todo de lo que ocurre en otro cartel, en otro grupo delictivo, en otro grupo de narcotraficantes. O sea, para eliminar su competencia, estos individuos mandan a esos informantes. Entonces le digo, hay que tener muchísimo cuidado cuando se trata con este tipo de informante, porque a la vez que es muy bueno muchas veces, también puede ser muy negativo, y es aquí donde volvemos a lo que siempre he comentado. El investigador
es el que decide y define lo bueno y lo malo de esta información, y tiene que ser una persona muy hábil, una persona que tiene mucha experiencia en entrevistar gente, una persona que tiene mucha experiencia en interrogar personas y que tiene mucho conocimiento del tema, conocimiento de la investigación que está haciendo, tiene que tener mucho conocimiento de los grupos que está investigando, de los participantes y demás, porque el informante le va a proveer mucha información que la tiene que verificar. Acuérdense, una de las funciones muy importantes de todo investigador, buen investigador, es no solo recibir la información, sino luego analizarla, compararla y evaluarla, a ver si es real, si es verdadera, si es legítima y si tiene un uso judicial, porque, siempre hemos dicho, eventualmente toda investigación de narcotráfico buena termina en una corte de justicia. Ahora, hablábamos de estos informantes que son un cuchillo de doble filo, y por ejemplo, muchos de estos informantes son muy similares o son iguales o son los mismos que hablábamos en primera instancia. ¿Se acuerda cuando hablé del primer informante, que es el más común, que es el que quiere reducir la condena? Es una persona que, ya sea que ha sido un jefe, un subjefe, un segundo, un tercero, o que ha trabajado en una organización delictiva, o que ha sido miembro de la organización y sabe que ya sea que hay una investigación, que lo están investigando y lo han arrestado, o que él o ella posee información muy importante que es relevante para la policía, pero que lo va a ayudar mucho porque él va a negociar. Bueno, muchos de estos individuos eventualmente ya quieren digamos, ya no participar para no ser miembros de esta institución, entonces se pasan al bando de convertirse en informantes, pero como tienen que seguir viviendo un estilo de vida muy extravagante, prefieren y entonces se introducen como informantes de pago. No le estoy diciendo que es fácil, no le estoy diciendo que va a ser. Generalmente cuando tienen este tipo de experiencia trabajan en otros países, trabajan en otras zonas, trabajan en otras áreas. Obviamente en una ciudad, un pueblo muy chico no lo pudieran hacer, pero muchos de estos, y yo he trabajado con muchos de estos tipos de informantes, viajan constantemente, están constantemente llevándose de un lado para otro y son muy útiles, se saben introducir muy hábilmente en el mundo delictivo, porque acuérdense que estamos hablando de personas que han vivido en el mundo delictivo, o sea, han vivido, conocen, saben los contactos, saben hablar, saben pararse, saben vestirse, se asimilan muy bien al mundo delictivo. Y he aquí el gran detalle: muchos de ellos, amigos y amigas, nunca dejan de ser delincuentes, y he aquí el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos de estos informantes nunca dejan de ser delincuentes y se dedican a otro tipo de delitos. Por ejemplo, vamos a decir que este individuo participó en el tema del narcotráfico por un tiempo, pero ya no es parte de eso, entonces decide ya no estar. Pero eso no quiere decir que este individuo a lo mejor, por ejemplo, no lave dinero. Esto no quiere decir que a lo mejor él se dedique a hacer fraudes, que se dedique a otro tipo de delitos que no están relacionados con el narcotráfico. Esta es una. La otra es que muchos de estos individuos a veces nunca dejan sus mañas de lado, y cuando tienen una oportunidad, particularmente en un lugar donde no los conocen, donde los confían, y como saben mucho del tema, tienen una oportunidad de hacer transacciones. Acuérdense que siempre volvemos a lo mismo: el narcotráfico es un negocio. Entonces algunos de estos individuos que tienen contactos, que tienen conocimientos, que tienen carisma, que son muy hábiles, se pueden intrometer y pueden ellos ser intermediarios. Muchas veces no son los que manejan todo, pero son intermediarios de transacciones de narcotráfico, ya sea que venden, ya sea que compran, ya sea que transportan, o sea, en el mundo. Acuérdense que es muy difícil para esta gente a veces salirse. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ellos después trabajan de los lados, o sea, proveen información a la justicia, a la policía, a las agencias federales y demás, y por otro lado, en otro lugar, en otra ciudad, se dedican a vender o a comprar droga, o en el mundo de vender droga. Esto ha ocurrido, esto ocurre constantemente, y la mayoría de estos caen. Les cuento una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en el gobierno federal como agente de la calle, que estaba trabajando,
recibo en la madrugada una llamada de la policía, de unos investigadores de narcóticos de la policía de Los Ángeles, que me informan que habían arrestado a un individuo con 5 kilos de cocaína y que este individuo les había dado mi nombre y les había dicho que él estaba trabajando un caso de cocaína y que yo estaba enterado de lo que estaba haciendo y que él, todo lo que él había hecho hasta ese momento era bajo mi apoyo y bajo mi aprobación. Obviamente no es el caso y ya voy a hablar de esto, pero ¿qué ocurre? La policía quería saber si en realidad este tipo me conocía, la policía quería saber si este tipo en realidad tenía eso. Y obviamente nosotros no autorizamos a ningún delincuente, a ningún informante, a nadie a hacer, porque esto se lo decimos, e incluso hacemos un contrato. Cuando hablamos de los informantes, siempre todos los informantes firman una serie de contratos que se los lee de lo que pueden y no pueden hacer. Eso no quiere decir que se acaten a ellos y que lo sigan, pero le digo que esto sucede. Entonces, en el caso yo hablé con el detective encargado del caso y le dije, mire, si usted lo arrestó a este individuo con 5 kilos de cocaína, yo le puedo asegurar que nosotros nunca autorizamos ni la compra ni la venta, ni que este individuo esté por sí solo transando la cocaína. Así que, amigo, compañero, colega, arréstelo, procéselo y que continúe adelante, y después si él le sirve de algo a ustedes como informante, que siga. Pero le puedo asegurar que nosotros no hacemos nada de eso y lo protegemos. Eso es lo directo, lo inmediato. ¿Por qué ocurre esto? Porque ellos, como yo les comentaba en el video anterior, muchos de estos informantes proveen información, pero todavía están jugando con la delincuencia. Y entonces quieren hacerse creer que ellos no tienen ninguna responsabilidad, que están, y esto ocurre mucho a veces, incluso que les comentaba con los agentes encubiertos, con los policías, verdaderos policías encubiertos, de que se meten en problemas en los que no están autorizados. Hay todo un entrenamiento, hay todo un catálogo, hay toda una situación que se les presenta a los policías. Lo que ocurre es que los informantes, por lo general, y es aquí donde yo le decía que muchos de los abogados defensores, cuando representan a la defensa de que este individuo es un delincuente, tienen mucha razón. Estos informantes, a veces su palabra no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque son delincuentes y porque todavía siguen haciendo. Entonces, cuando se meten en problema, inmediatamente reclaman: yo trabajo para fulano de tal, yo trabajo para esta agencia. Amigos y amigas, esto también lo vemos mucho en los círculos de los servicios de inteligencia. En la inteligencia, a diferencia de las fuerzas de investigaciones, que sí también los usan, ellos utilizan cualquier cosa para conseguir información, y a veces estos servicios de inteligencia bogan por esta gente cuando son arrestados porque están trabajando en temas, en situaciones que son muy importantes para la seguridad nacional, o con el cuento de que son muy importantes para la seguridad nacional. Y es aquí donde ha habido, y en el futuro, cuando ya hable un poco más de las investigaciones internacionales, voy a hablar de esto, ha habido mucho problema y mucha confusión, porque las agencias de inteligencia, como no tienen ni la obligación ni lo que ellos terminan utilizando, o sea, la información que será jamás presentada en una corte de justicia, a ellos no les interesa. O sea, ¿se acuerda cuando yo hablé hace un tiempo de que hay cierta responsabilidad de la policía, de los servicios de seguridad, de ser lo más éticos y morales posible y profesional? Bueno, amigos, amigas, en el tema de la inteligencia eso no siempre es aplicable. Ya lo he comentado, pero lo voy a profundizar. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de estos informantes actúan bajo el cuento de que están trabajando, y esto ocurre en su país, de seguro, con la seguridad nacional, y hacen grandes desastres. Esto ha ocurrido en casi todos nuestros países, e incluso se conocen, ha habido cierto grupo de instituciones policiales semi-encubiertas de servicios de inteligencia que en un tiempo fueron creados para perseguir una
digamos, una anomalía política, pero eventualmente, cuando esto fue disminuyendo, se metieron a trabajar en el mundo del narcotráfico y terminaron siendo protectores, terminaron siendo guardaespaldas, terminaron siendo colegas de narcotraficantes. Y esto ya lo voy a hablar en otro momento. Pero he aquí donde el informante de pago tiene su debilidad, tiene sus cosas, sus peligros, y entonces específicamente requiere de una persona que la controle o que lo controle muy minuciosamente, que lo conozca bien, que sepa actuar y que no lo quiera engatusar y le mienta, porque esto va a ocurrir. Acuérdese lo que estoy hablando. O sea, acuérdese que el mundo del narcotráfico, el mundo de la delincuencia es muy, muy negro, y entonces hay muchas cosas que ocurren que son muy tentadoras. Mujeres, drogas, dinero, todo lo ilegal se cocina en ese lugar, y hay gente que cae en eso. Le digo, policías caen, agentes federales caen en eso. Obviamente, ¿qué puede usted esperar de los informantes que han estado en ese mundo? Amigo, amiga, esto lo vamos a continuar. Los espero en el próximo comentario. Gusto en saludarlos.